Miqueas capítulo 6, versículo 8. Estamos utilizando para la bendición nuestra en este día una base bíblica que ha sido utilizada en una campaña que por 100 días a nivel continental el pueblo bautista estuvo empoderada en clamor por la familia. Y hoy el Señor nos permite, nada por coincidencia, sino porque así Dios lo ha tenido establecido, poder utilizar esta base en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice lo siguiente. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora lo vamos a hacer al unísono, lo vamos a hacer todos a una sola voz. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. El tema que en esta mañana el Señor trae para Primera Iglesia Bautista de Guayaquil: pueblo de Dios, hagamos lo que Él nos ha pedido hacer. Pueblo de Dios, yo quiero que el pueblo de Dios levante la mano. Vamos a llamar al pueblo de Dios y el Señor dice que hagamos lo que Él nos ha pedido hacer. Amén. Amén. Vamos a empezar en esta introducción hablando un poco de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores y vivió en una época interesante. Vivió durante el tiempo en que el pueblo de Dios estaba dividido. No como ustedes piensan, estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Miqueas profetizó durante el reinado de 3 diferentes reyes. Imagínense el privilegio de este hombre de Dios. Durante 3 diferentes reyes fue su ministerio. Y lo podemos ver en Miqueas capítulo 1, versículo 1, que dice esta veracidad de lo que hemos mencionado. Miqueas 1:1. Palabra de Jehová vino a Miqueas de Moresec en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 3 reyes, como lo dice Miqueas 1:1. En ese tiempo vino palabra de Jehová, palabra de Dios a este hombre para que se comparta al pueblo de él. Así que la mayoría del ministerio de Miqueas fue antes que Israel fuera llevado cautivo por Asiria. En Jeremías 26:18 lo dejo como referencia para que ustedes puedan anotar cómo se corrobora el tiempo en el cual Miqueas comparte la palabra antes de un evento catastrófico para el pueblo de Israel. Jeremías 26:18 dice: Miqueas de Moresec profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Toda esa referencia histórica nos permite comprender los momentos en los cuales la palabra de Dios llegaba al pueblo. Eran tiempos difíciles, no eran tiempos cualquiera, eran tiempos de angustia, de dolor. Miqueas profetizó durante un periodo de intensa injusticia social en Judá. Por ejemplo, los dueños de propiedades desalojaban a las viudas. Imagínense el tipo de injusticia que se vivía en aquella época. Los negociantes, los comerciantes usaban balanzas, pesos engañosos para robarle al pueblo, y los ricos abusaban de los pobres. Tiempos difíciles, la corrupción, la intimidación y crueldad crecía abundantemente en los príncipes, en aquellos que estaban llamados a gobernar. Los sacerdotes
y profetas de esa época ministraban por codicia y los jueces juzgaban por cohechos y sobornos. En otras palabras, el pecado había infiltrado todo el segmento de la sociedad. Todo ese segmento de la sociedad estaba ya dañado por el pecado. ¿Por qué es necesario saber estas cosas históricas en el tiempo en el que predicaba Miqueas? Sencilla la respuesta. Es necesario porque cuando hacemos una comparación en el tiempo de Miqueas de lo que sucedía con lo que está pasando hoy en día alrededor nuestro, encontramos que no existe mucha diferencia. En el tiempo de Miqueas había corrupción, en este tiempo hay corrupción. En el tiempo de Miqueas había injusticia, en este tiempo hay injusticia. En el tiempo de Miqueas había violencia, en este tiempo hay violencia, etcétera, etcétera. Cuando usted hace un análisis comparativo de lo que ocurría en el tiempo de Miqueas con lo que pasa en el tiempo de ustedes, con el mío, es exactamente casi igual. Las diferencias serían mínimas. Porque al igual que en aquel entonces, la sociedad también había tomado una decisión de hacer caso omiso a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hoy en muchos lugares, ha salido de las casas, de las escuelas, incluso de muchas iglesias. La sociedad estaba haciendo caso omiso a la palabra de Dios y esto desencadena un efecto totalmente negativo, pérdida total del camino que conduce a una vida que le agrade a Dios. Una vida que le agrade a Dios es una vida distinta a la que esa sociedad estaba viviendo y a la que en la actualidad la sociedad también está practicando. Con solo prestar atención a lo que sucede ya a nuestro alrededor. No muchos días atrás vimos la expresión social en Ecuador. Por algún tiempo hemos visto la expresión social en Venezuela. En estos momentos vemos la expresión social en Chile. También vemos la expresión social en España. La vemos en el Medio Oriente. La vemos en muchos países. La violencia, la corrupción, la perversidad está a la orden del día. Encontramos entonces maldad y pecado que se infiltra en el segmento también de la sociedad del siglo XXI. Ante este contexto, podemos observar lo que Dios quiere, en cambio, que su pueblo haga. El pueblo de Dios está para marcar la diferencia. Tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes, no como los habitantes y los que se han empoderado de un reino social perverso. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. Por lo tanto, estamos llamados a hacer la diferencia. Pueblo de Dios, en esta mañana, ¿a qué estás llamado tú? A ver, dígalo al unísono, hacer la diferencia. Pueblo de Dios, ¿a qué estás llamado tú? Así de sencillo, hermano. Nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia en este mundo caído. Estamos llamados a que nosotros realmente expresemos quién mora en nosotros con nuestro diario vivir. Y comienza desde lo más íntimo en nuestro hogar. Comienza desde nuestra casita, comienza desde nuestro hogar, comienza en nuestro trabajo, haciendo la diferencia. Comienza mientras estamos comprando en la tienda. Comienza cuando tú estás saludando al vecino. Comienza en cosas insignificantes, aparentemente, para la sociedad. Marcamos la diferencia. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil ha sido llamada a marcar la diferencia, a fin de que en todo sentido nuestro servicio, adoración y alabanza al Rey de Reyes sea lo que a Él le corresponde recibir, porque Él es merecedor de toda alabanza y de toda adoración por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que pretende el Señor en esta mañana al comunicarnos a cada uno de nosotros? Como soberano Dios, en su esencia Él quiere reflejarnos algo importante, algo que tiene que ser visible en la vida del pueblo de Dios que está llamado a hacer la diferencia.
diferencia en todo momento. Y podemos ver 3 virtudes que las mencionamos en el versículo 8. 3 virtudes, características que Dios dice, yo quiero ver esto en mi pueblo. 3 cosas te pide Dios que hagas. Y alguien puede decir, pero tampoco pide el Señor. Pero bueno, vamos a ir abriendo un poco esas 3 virtudes para poder encontrar qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestro diario vivir. Para ello, primero quiero que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 23, y podemos ver que es exactamente una descripción importante cuando Dios pide que hagamos justicia, que amemos misericordia y que caminemos humilladamente delante de Dios. Tiene que ver con la característica esencial que Jesús habla acerca de quién es el verdadero adorador que el Padre está buscando. Y Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hacemos la diferencia, cuando nosotros marcamos la diferencia en medio de esta sociedad, aunque no estemos cantando, aunque no estemos entonando una alabanza, un cántico, sí estamos adorando al Padre, porque lo hacemos en espíritu y en verdad, lo hacemos en obediencia, lo hacemos en consagración, lo hacemos en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso los verdaderos adoradores son aquellos que poseen este tipo de virtudes que Dios quiere ver en su pueblo, no solamente como una característica, sino como algo real que se practica en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana, Dios nos pide 3 cosas. Hacer justicia. ¿Cuántos quieren hacer justicia? ¿Cuántos hacen justicia? A ver, pónganse de acuerdo, ¿sí o no? A ver, ¿hacemos justicia, sí o no? ¿Amamos misericordia? ¿Seguro? ¿Amamos misericordia? ¿Caminamos humilladamente delante de Dios? Bueno, hermanos, vamos a ver qué significa todo lo que usted le ha dicho amén en esta mañana. Porque como una característica se ve muy bonito que la tengamos. Vamos a ver qué impacto tiene en la vida de cada uno de nosotros. Hacer justicia, como es lo que el Señor le pide a su pueblo que hagamos, tiene que ver, para subrayar de manera literal en este versículo, consiste en adherirse a lo que es justo, a lo que es equitativo en todas nuestras relaciones con cada uno de nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y cuando hablamos de nuestro prójimo, ahí estará exactamente todo aquel que te rodea. Gente que te cae bien, gente que no te cae bien. Gente que te ama, gente que no te ama. Gente que, bueno, coincide con tu pensamiento y gente que no. Entonces, al adherirnos en ese sentido a lo que es justo y equitativo, con nuestro diario vivir a cada una de estas personas, es lo que trata de subrayar en esta mañana el hacer justicia como pueblo de Dios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 15, versículo 2. Salmos 15, 2, dice lo siguiente. El Señor manifiesta a través de este versículo: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, es aquella persona que está adheriéndose a lo que es justo y equitativo. Se trata pues de respetar los derechos inalienables de toda persona. Adherirnos a lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana es reflexionar a un concepto más profundo simplemente de hacer justicia, porque a veces la gente utiliza muchos conceptos relativos. ¿Qué es justo al final del día para usted? ¿Qué es justo cuando usted tiene que tomar una decisión? ¿Qué será justo para el hombre de afuera? ¿Qué será justo para el Hijo de Dios? Hay una palabra en hebreo para justicia que es tzedek o tzedakah,
que significan lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad. Todo eso conlleva a hacer justicia, a que usted haga lo que es correcto, a que usted haga lo que es recto, lo que es justo, lo que es equitativo, lo que lleva piedad. Pero también hay una palabra en el griego para justicia que tiene que ver con dikaiosun, que es rectitud. Por donde usted quiera ver, por el hebreo o el griego, Dios le dice al pueblo: yo necesito que ustedes sean rectos. Estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa de acuerdo al diccionario bíblico. Dios quiere entonces que su pueblo viva en rectitud, viva en equidad, viva de manera piadosa con todo su prójimo. La justicia es una forma de pensar, la cual se convierte en forma de vivir. Pienso justamente, vivo justamente. Pienso justamente para con mi prójimo y vivo justamente para con ellos. La palabra compara en todo momento a los justos como hijos de Dios y a los injustos como hijos del enemigo, del diablo, de Satanás. O eres justo o eres injusto. Así de sencillo. Los justos son aquellos que viven conforme a la rectitud que Dios demanda en nuestros corazones, a la piedad que Dios demanda en nuestros corazones. Es lo que debe de caracterizar a una justicia y rectitud. Y Dios demanda de cada uno de nosotros que practiquemos, que hagamos la justicia sin parcialidad en nuestro diario vivir. Me caes bien, hago lo justo contigo. Me caes mal, hago lo injusto contigo. Dios no quiere eso en sus hijos. Por eso el Señor dice, hay que hacer la diferencia. Y la diferencia comenzará en cosas pequeñas, en cosas triviales del día a día. La justicia va a traer recompensa cuando en todo nuestro ser siempre esté el practicarla como Dios lo ha establecido en su palabra. La recompensa de hacer lo justo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 15. Jeremías 22, 15. El Señor habla por medio de su palabra y nos hace ver de que hay recompensa para quien practica lo justo. Dice 22:15 lo siguiente, a manera de preguntas: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Hay recompensa cuando tú y yo practicamos lo justo. Nosotros debemos practicarla a tal punto que cuando usted, al igual que yo, nos enfrentemos, por ejemplo, ir a la tienda, ¿cómo usted trata al tendero? ¿Cómo usted trata a una persona que le da el servicio de transporte? ¿Cómo usted trata a un empleado o cómo usted trata a su jefe? Así como el trato hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia los pobres. Podemos y debemos hacerlo siempre mirando la justicia que Dios demanda. Yo quiero que hagan la diferencia. Yo quiero que mi pueblo haga estas tres cosas importantes y hacer justicia es la primera de ellas. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 8 y 9, lo siguiente. 18, 8 y 9. Que no prestares a interés ni tomares usura. Que de la maldad retrajeres su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Imagínense, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Así que no es tan fácil solo recitar lo que Dios nos pide, hacer justicia. Porque tal vez tu concepto de justicia ha sido parcializado, tal vez tu concepto de justicia ha sido relativizado, ha sido relativo a tu conveniencia. Pero Dios te dice, hacer justicia es hacerla a todo el prójimo. Hay que adherirse a lo recto y a lo justo.
Y nuestro Padre Celestial no tiene hijos que estamos llamados a hacer justicia y no lo hacemos. Así de sencillo. Estamos llamados a hacer lo justo como hijos de Dios. Por esto, tú y yo debemos de amar la justicia. Al practicarla tenemos que amar lo que Dios nos ha mandado a hacer por obediencia. Vamos un momento al libro de Salmos, capítulo 45, versículo 7. Salmos 45 nos manifiesta el salmista en esta porción referente a lo que tenemos que hacer. Has amado la justicia, dice versículo 7, y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cuando tú y yo estamos llamados, es amar la justicia, aborrecer la maldad. Marginar a alguien por su condición social, marginar a alguien porque no nos cae bien, marginar a alguien por su apariencia física, eso es no aborrecer el mal. Dios dice, amen la justicia, aborrezcan la maldad y vamos a encontrar bendición. Es así como tenemos que tener presente que al hacer justicia, parte de nuestro diario vivir, ¿qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Él nos va a librar de todos los ataques. Eso es parte de la recompensa. Veamos un momento en el libro de Proverbios, vamos a quedarnos en Proverbios con algunos versículos, lo que el Señor nos habla como recompensa al practicar la justicia. Veamos Proverbios 10, versículo 2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. La justicia, Dios te llamó a hacer justicia. Recompensa de ello te libra de la muerte. Versículo 4 del capítulo 11, un capítulo más adelante, 11:4, dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Veíamos hace pocos días cómo la gente se aprovecha en un tiempo de violencia, cómo la gente se aprovecha de sacar y usufructuar de un tiempo tan complejo como el que vivía el Ecuador. Mucha gente sacó riqueza a río revuelto, mucha gente tomó lo que no era de ellos. Dios dice, marquen la diferencia, hagan la diferencia, porque no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Capítulo 21, versículo 21 de Proverbios también dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Para eso tenemos que seguirla todos los días, hay que practicarla, hay que ejercitarnos en hacer la justicia. Todo esto nos va a llevar a tener muy claro de que Dios desea la justicia porque a Él le agrada. No es simplemente un capricho de Dios, sino que es algo que a Él le agrada más que los sacrificios. Usted puede sacrificar muchas cosas en su vida, pero si no practica y hace justicia, de nada le va a servir. Proverbios un poco más adelante, 21:3 dice lo siguiente. En el mismo libro de Proverbios dice el Señor lo siguiente. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Más agradable que los sacrificios. Usted puede creer que haciendo sacrificio le agrada a Dios. ¿De qué puede servir si en nuestra vida no está el hacer justicia? Es hermoso vivir de acuerdo a lo que Dios establece, y para eso en todo momento el Señor nos manifiesta que al hacer justicia le vamos a demostrar al mundo que somos hijos de Él, que hemos nacido de nuevo. Solo aquel que hace y practica amando la justicia evidencia que es hijo de Dios. Veamos en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, dice, capítulo 2, versículo 29, esta gran verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice el Señor, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace
justicia es nacido de Él. Eso está bueno, mi querido hermano, ampliar un poco más lo que el Señor quiere que comprendamos, porque es bonito recitarlo, este versículo de Miqueas, versículo 8 del capítulo 6. El Señor nos pide tres cositas. La primera, hacer justicia, pero hacer justicia involucra tantas cosas que al desagregarla en la palabra de Dios encontramos la verdadera esencia de lo que en nuestro diario vivir está llamado a hacer. Marquemos la diferencia, haciendo justicia. Pero también el Señor nos pide algo más. No quiero solo que hagan justicia, sino también que amen misericordia. Amar la misericordia. Y en el hebreo esta palabra se la conoce como Hesed, que suele traducirse por misericordia. Y sabemos que comporta algo importante, la benevolencia de Dios. Dios es benevolente, el amor de Dios es activo, es fiel, es constante, que nos inclina a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Por un lado el Señor dice, quiero que hagan justicia con todo el prójimo. Por otro lado, quiero que amen misericordia, pero al enfocarnos en la palabra de Dios, tiene que ver con un amor activo, constante, que Dios ha depositado en nosotros. Amar misericordia, hacer el bien a todos, mayormente a la familia de Cristo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Pablo se lo manifiesta de esta manera a los Gálatas. Gálatas 6, 10 dice el Señor, así que según tengamos oportunidad, imagínense, según usted y yo tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagámosle bien a todo el mundo, mayormente a los de la familia de la fe. La palabra misericordia significa que hay una capacidad de sentir compasión por los que sufren y les brindemos apoyo. Pero esta palabra, cuando usted la descompone en tres partes, podemos encontrar en el latín, la primera parte es misere. De misericordia, la primera parte la extraemos, es misere, que significa miseria, necesidad, miseria. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de sentir compasión por la miseria que hay en otras personas, por la necesidad que hay en otras personas. La otra parte es cor, misere, y la otra es cor, que indica corazón, de cardío viene, corazón. Hay necesidad en el corazón. Y la última parte dice ia, de los demás, que tengamos capacidad de poder tener compasión por la necesidad en la vida de los demás. Que cuando Dios le dice a su iglesia, hagan la diferencia, está llamándonos a amar a los demás. Amemos misericordia, miremos al prójimo con compasión, con los ojos de Cristo. Cristo tenía compasión por todos los que estaban alrededor, no solo por sus discípulos y los seguidores, e incluso por aquellos romanos que tenían totalmente un concepto errado de quién era Dios. Tenía Él compasión por las viudas, por los huérfanos, tenía compasión incluso por los sacerdotes y religiosos, tenía compasión por todo el mundo, e incluyéndolo por el mismo hombre que lo traicionó, llamado Judas. El Señor dice, por favor, yo quiero que hagan bien a todos, pero también necesito que se enfoquen mayormente en los de la familia de la fe. La misericordia puede manifestarse de diversas formas. A veces creemos que todo se relaciona a lo físico, a lo material. Por un lado puede ser esa manera de manifestar la misericordia, dando albergue, dando de comer, dando de beber, dando de vestir al que más necesita. A veces tenemos tantas cosas guardadas y acumuladas en nuestros hogares y a nuestro diario vivir, en nuestros ojos, vemos gente que no tiene ni zapatos. Hay gente que no tiene ni siquiera cómo cambiarse una camisita por lo menos una vez a la semana.
Y acumulamos y acumulamos y acumulamos. Gracias a Dios que mis hermanos aquí no los vemos así. Pero cuando usted mira hacia allá afuera, hay mucha gente que anda con unos zapatos todo el año con huecos, sacando los dedos ahí adelante. Lo que haga su mano derecha que no lo sepa la izquierda, es verdad. Pero el Señor dice, háganle bien si hay oportunidad a todo el mundo, mayormente a los de la familia de la fe. Pero no solo es la única manera de hacer misericordia, de tener compasión por la necesidad en los demás, sino también que hay necesidad espiritual. Por ejemplo, cuando usted tiene que enseñar, hay gente que tiene capacidad de enseñar, pero no lo hace. Cuando usted puede enseñar, cuando usted puede dar un consejo espiritual, cuando usted puede dar un momento de oración con esa persona, consolar a los que están tristes, pedir a Dios por ellos, por el bienestar de cuántos hermanos alrededor nuestro están pasando pruebas difíciles. Es importante que nosotros veamos que esa capacidad de tener compasión por la necesidad de los demás va en dos vías. Por un lado la material, por otro lado también puede ser la espiritual. Ante todo ello, y es importante subrayar este comentario de Hermann Cohen, un filósofo alemán judío del siglo XIX, dice que solo puede hacer el bien quien tiene el corazón inclinado a hacer el bien. Y ahí viene una parte importante. Dios nunca te va a pedir hacer algo que tú no puedas hacer. Yo quiero que con sinceridad alguien levante en esta mañana la mano y diga que no puede amar. ¿Quién no puede amar aquí? Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a alzar la mano. ¿Todos tenemos capacidad de amar? A ver nuevamente, ¿todos tenemos capacidad de amar? Pero déjame decirte que Dios, aparte de ese amén, que puede ser en base a tu capacidad humana de amar, Dios te dice, hoy, yo te di el recurso. Cuando viniste a mí por medio de mi Hijo Jesucristo, yo hice que mi amor se derrame sobre vuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Ese amor de Dios fue derramado cuando Pablo le dice en Romanos 5 a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado sobre cada uno de vosotros. Se está hablando a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Dios te da el recurso de amar. Ese amor no es cualquier amor. No es un amor que espera algo a cambio. Usted no va a tener misericordia por el hermano que está al lado porque está esperando que le devuelva el favor. No. Dice Pablo, el amor no se envanece, no espera nada, todo lo soporta, todo lo puede. Esa clase de amor es la que Dios ha depositado sobre sus hijos. Y Él dice, con ese amor, yo quiero que ustedes tengan compasión por la necesidad de los demás. Hay mucha gente que necesita ser amada. Hay mucha gente que necesita ser acompañada en el dolor, que sea ministrada en un momento de necesidad espiritual. Y este mismo filósofo decía en cuanto a la justicia, basta cumplirla, pero la misericordia no basta con hacerla. Hay que amar. Por eso el Señor dice, amen misericordia. Hay que amar, porque solo un corazón que está inclinado a amar podrá hacer misericordia. Caso contrario, no. ¿Cuántos tienen misericordia de sus hijos? Yo quiero que alcen la mano los que tienen hijos ya y que tienen misericordia por sus hijos. ¿Qué estás haciendo por la vida espiritual de ellos? ¿Cuántos tienen misericordia por su esposa, los que están casados? ¿Qué estás haciendo por tu esposa? Las esposas, alcen la mano ahora. ¿Cuántos tienen misericordia por su esposo? ¿Qué estás haciendo por tu esposo? Y así pudiéramos preguntar a los hijos por sus padres, a los hermanos por sus hermanos, primos, amigos. ¿Estamos nosotros teniendo esa capacidad de ver la necesidad de los demás y poder actuar como Dios nos mandó a actuar? Esta palabra que se antepone tiene que ver con amor. Y el amor tiene que existir en la vida de sus hijos. En este sentido estricto de que la misericordia debe darse a todos sin interés.
La esposa le sirve al esposo porque espera algo muchas veces. Bueno, no debe ser en todos los matrimonios, ¿sí? El esposo le sirve a la esposa porque espera algo esa noche. Y así comienzan a darse ciertas cositas. El hijo se porta bien porque espera algo también. El hermano se porta bien porque espera algo de su hermano. No. Nosotros tenemos que actuar sin esperar nada a cambio. Debe ofrecerse gratuitamente a todos por igual, sin esperar nada a cambio. Por eso hay la exhortación de parte de Dios y nos anima a que debemos de amarla y practicarla con gozo y buena voluntad para que sea realmente sincera. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo lo siguiente en este versículo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es importante que todos los hijos de Dios veamos que estamos llamados en nuestro diario vivir delante de Él a reconocer de que Él es rico en misericordia y Él ama la misericordia y Él tuvo compasión de nuestra miseria. Él tuvo compasión, misericordia por nosotros. Él tenía esa capacidad de ver la compasión en cada uno de nosotros. Veamos entonces que Él ama en todo sentido la misericordia y nosotros como embajadores en Cristo también estamos llamados a seguir y comportarnos como Él lo hace. Siempre el Señor nos hace ver que toda la obediencia a sus disposiciones nos hace dichosos en su presencia. Y el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hablaba de una bienaventuranza, de una bendición tras bendición, de una dicha de aquel que hace misericordia. Mateo 5:7 como referencia se los dejo establecido en esta mañana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted practica esa capacidad de compasión, de ver la necesidad de los demás, usted también la va a recibir. Vamos a heredar también, vamos a alcanzar cada día. Dios se sigue compadeciendo de nosotros. ¿Sabe cómo Dios lo demuestra? Dice la palabra de Dios en Lamentaciones: nuevas son sus benevolencias cada mañana. Por ellas no hemos sido consumidos. Hoy al levantarnos, gracias Señor, porque a pesar de que soy como soy y todo lo que soy, muchas veces no te agrada, tú me has dado vida. Esa vida, aprovéchela, aproveche la vida que Dios le da. No la desperdicie haciendo lo contrario, uniéndose a los perdedores. ¿Cuáles son los perdedores? La gente que está sin Cristo. No se una a los perdedores. No se una a los perdedores. Mire, el otro día uno tuvo la oportunidad de ver lo que pasaba en el Ecuador. Hoy, como una réplica llevada a otro país, la está viendo por televisión también. Mañana, ¿qué más vamos a ver? Esa gente solo está perdiendo el tiempo, perdiendo la vida, pero usted y yo tenemos que aprovecharla. Ayer tuvimos la oportunidad de aprovecharla, los que tuvieron el privilegio de salir a las calles y predicarla. Es importante aprovechar la vida porque esa es una manera también de hacer la diferencia. La iglesia de Cristo está llamada, mis queridos hermanos, a amar misericordia. Veía en las fotos, porque no tuve la oportunidad de participar ayer, en este momento tan maravilloso. El Señor conoce la causa, pero ante todo cuando yo veía esas imágenes que encierran tanta riqueza, de ver hermanos sentados al piso, con personas que están en la calle que no conocen de Dios, predicándoles la palabra, abrazando a una persona que no conocen, predicándole la palabra. Qué hermoso es amar misericordia. Eso es hacer lo que Dios nos mandó a hacer, teniendo compasión por la miseria en la vida de estas personas que no tienen a Cristo Jesús. Por eso tenemos que hacer la diferencia. La diferencia está llamada a hacerse. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor, como un aspecto fundamental en este tema, dice que nosotros estamos llamados a imitarlo a nuestro Señor y Salvador. Nosotros seguimos a Cristo.
Jesús dice, imitarme a mí. El Señor Jesús dice, hacer lo que yo hago. Sed pues misericordiosos, decía en el libro de Lucas, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor Jesús decía, el Padre y yo somos uno solo. Cuando hacemos misericordia estamos imitando lo que Jesús hacía en Lucas 6:36. Ese segundo aspecto es muy profundo también, hermanos, y no parece tan sencillo cuando ya comienzas a escudriñar la esencia de lo que Él se refiere a través de su palabra. Por un lado, el Señor dice, hagan justicia, hay que adherirse a hacer lo recto, hacer lo bueno, hacer lo justo, pero también quiero que amen misericordia, que no esperen nada a cambio, sino que tengan esa capacidad de ver la necesidad en los demás. Comencemos por lo más íntimo que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Tengamos misericordia por nuestra familia, tengamos misericordia por el segmento ahí donde cada día tenemos que desenvolvernos. Pero finalmente también el Señor dice, hay algo que quiero que marquen la diferencia, y es que caminen humilladamente delante de mí. Y eso tiene que ver con la humildad ya. Esto tercero que pide el Señor a cada uno de los que son parte del pueblo de Él, es que caminemos humildemente con Él, como también lo lleva en referencia algunas versiones, o como dice literalmente en el idioma original del hebreo, en ser humilde para caminar con tu Dios. ¿Cuántos caminan con Dios cada día? ¿Cuántos cuántos van caminando de la mano? Porque no es que nosotros llevamos a Dios de la mano, Él nos lleva a nosotros de la mano. Amén. ¿Cuántos caminan con Dios al mercado? Las amas de casa caminan con Dios pidiéndole a Dios misericordia, perdón, para que les alcance el presupuesto. ¿Sí? ¿Cuántos caminan con Dios al trabajo? Señor, ten misericordia de este jefe que me ha tocado. Que el Señor sea poniendo favor y gracia delante de todos aquellos que tenemos que tratar en ese día. ¿Cuántos caminan con Dios a la iglesia? Señor, que hoy día el pastor no se demore mucho en el mensaje. Vamos caminando con Dios a todo lugar, hermano. Así debe de ser. Y esto lo traigo a manera de tal vez hacerlos reír un poco, pero es que a veces no comprendemos lo que significa la palabra humildad. Humildad significa dependencia, cercanía de un corazón a Dios. Depender de Dios hasta para tomar agua, porque si a Dios no le hubiese placido, el agua no existiera en este momento, estuviera contaminada. Si a Dios le place el día de hoy bajar las revoluciones del oxígeno, ¿cuánta gente muere? Si la gente no tiene en este momento esa opción de poder respirar, la gente deja ahí. Pero al Señor le ha placido de que dependamos de Él en todo momento, y para eso hay que reconocer nuestra condición delante de Él. Solo se une de verdad el pueblo con su Dios cuando es consciente de que dependemos en todo de Él, de todo y para todo. Y la humildad exige que el hombre esté contento con lo que la voluntad divina ha dispuesto para él. Por eso Pablo decía, estad gozosos, dad gracias a Dios en todo. Pablo lo hace ver de una manera extraordinaria, la dependencia de Dios. He aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación, pues el Señor suplirá todas mis necesidades. Pablo lo tenía claro. Un concepto de humildad es importante en el pueblo de Dios, bien empoderado, que estemos listos para aprender de Dios y someternos a la guía que Él nos da por medio del Espíritu Santo. La humildad es una cualidad muy importante para agradar y servir a Dios en todo momento. Humildemente debemos de caminar con Dios. Él lleva nuestra manito derecha siempre tomada. Y a veces cuando la humildad no es propia en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Queremos zafarnos de la mano de Dios, queremos alejarnos de Dios, porque consideramos que no debemos de depender de Dios para todo. Y eso es un gran error. La humildad es una virtud humana también atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La palabra en el latín para humildad viene de humilitas o humilitatis y tiene que ver con reconocer las limitaciones. Primero, tenemos que reconocer de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa fue la primera acción de humildad
que demostramos en un momento. Pero también tenemos que seguirle demostrando a Dios nuestra humildad, de que no podemos caminar ni vivir sin Él. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos jamás de superioridad. Una persona que camina con Dios en humildad no tiene necesidad de estar recordándoles constantemente a los demás sus éxitos. Una persona que camina humildemente con Dios jamás tendrá que pisotear a nadie. A veces el apellido es parte del ego, a veces los títulos, el dinero o la vestimenta o a veces hasta la misma apariencia es un motivo de creernos más que los demás. En este sentido, la humildad es un valor opuesto a lo que es la soberbia en el mundo. Y el Señor dice: marquen la diferencia. Pueblo mío, es necesario marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia tenemos que buscar en intimidad a Dios en todo momento, para que podamos expresar que nuestro corazón está lleno de humildad y no de vanagloria, porque el Señor rechaza a todo altivo, prepotente, rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo, y Él prefiere que ejercitemos los valores como la modestia, la mesura, la templanza, el amor por el prójimo. Humillarnos ante Dios es reconocer que no somos nada sin Él en ningún momento, pero también nos hace ver cosas maravillosas que los humildes de corazón delante de Dios podemos recibir. Y lo primero que el Señor dice es que Él nos pone en alto. Él honra a quien le honra. Lo segundo es que Él nos atiende. Él nos escucha. Cuando usted clama a su Padre con un corazón humilde, Él nos escucha. Y finalmente, Él habita con los humildes. Y quiero leer este versículo en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dentro de estos beneficios de ver la humildad. Isaías 57, 15 dice lo siguiente. El Señor lo dice en esta mañana, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso, qué maravilloso es poder ver en este tema cómo el Señor habita en medio de los humildes. Y tener claro, por último, que cuando nos humillan, porque hay gente que tiene capacidad de humillar a otros, nos hacen inferiores. Sí, en otras palabras es así. Pero cuando tú te humillas, tú mismo te haces inferior. Cuando tú vienes con un corazón humillado delante de Dios, te estás haciendo inferior, reconociendo propiamente de que tú necesitas de Dios. Necesitas de Él en todo tiempo y en todo momento. Y es un claro reflejo que tenemos que presentar cada día. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos de esa manera. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo, con todo su referente en el currículo de él, era un hombre que se hacía inferior a los demás. Y no hay que tergiversar esta postura, porque no se trata de que Pablo se ponía de alfombra roja para que la gente lo pise. No, sino que simplemente consideraba a todos por igual. Más adelante el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es un ejemplo de un momento dado, dejó su trono y tomó forma de siervo. ¿Con qué propósito? El único fin que tenía era para darnos a nosotros su bienestar, su amor, la vida eterna, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Finalmente, Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hay nada más importante, mi querido hermano y amigo, en esta mañana, de que tú y yo comprendamos, de acuerdo a lo que el Señor ha manifestado para su pueblo, que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Y en estos términos referenciales, el día de hoy, el Señor quiere que refresquemos un poco más qué es lo que Él ha pedido que hagamos. Y entre ellos tenemos que hacer primero justicia. Si no hay justicia en nuestros actos, si no hay rectitud en nuestra postura, si no hay pensamiento justo, no va a haber vida justa. Pero el Señor quiere que su pueblo haga la diferencia. Y como pueblo de Dios tomamos de lo colectivo, tomamos también la particularidad que como iglesia que somos, donde estamos llamados a hacer la diferencia. Sé diferente a los demás. No te unas al mundo. No hagas lo que el mundo hace. Vive de manera diferente haciendo justicia, sin acepción de personas. Pero el Señor dice: amen misericordia, tengan capacidad de amar, tengan capacidad de ver la necesidad de los demás. Y todo esto nos va a llevar a que caminemos humildemente, tomados de la mano de Dios cada día de nuestras vidas. Solo así Él podrá ver que nuestra adoración es en espíritu y es en verdad. Podemos levantarnos, mis queridos hermanos, y que el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros sea manifestándonos por medio de su Espíritu Santo lo que Él ha dado a decirnos por medio de su palabra. Cada uno reconoce su propia condición. Quiero que cierres tus ojitos y me acompañes en esta oración, pero una oración que a todos y a cada uno de nosotros nos lleva a sincerarnos, nos lleva a que miremos hacia nuestro interior. Como dice la palabra, examinándonos a nosotros mismos. Examinémonos en esta mañana. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer? Cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo: ¿estamos haciendo lo que el Padre nos ha pedido hacer? ¿Estamos realmente siendo justos con el prójimo? ¿Estamos viviendo en rectitud? ¿Estamos haciendo las cosas con piedad? ¿Estamos reconociendo que como pueblo de Dios estamos llamados a marcar la diferencia? Examínate en esta mañana y que el Dios vivo y verdadero sea hablando a tu vida por medio de su Espíritu Santo. Tal vez has tenido la oportunidad de hacer el bien muchas veces, pero te has puesto tal vez algún prejuicio delante de ti y no lo has hecho. El Señor dice que amemos misericordia, que seamos benevolentes con los demás. ¿Cuántas veces ha habido la oportunidad de servir en la casa del Señor? Porque el Señor lo dice claramente, mayormente a los de la familia de la fe. Tal vez tus talentos, tus dones están ahí guardaditos, y el Señor dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hemos tomado esa decisión de alejarnos del servicio a Dios simplemente porque no queremos aceptar que nuestra vida no está marcando la diferencia? Hoy que sea el mismo Dios vivo y verdadero hablando a tu vida como a la mía, que sea el Dios eterno en esta maravillosa mañana, convenciendo por medio de su Espíritu Santo nuestras vidas, que en este día maravilloso puedas también darte cuenta la necesidad de caminar delante de Dios humildemente. Esa dependencia tuya está inclinada hacia quién. ¿Hacia quién has inclinado esa dependencia total en tu vida? Pregúntate en este día: ¿estás dependiendo totalmente de Dios? Tal vez esa falta de dependencia no permite que puedas amar misericordia. Tal vez esa falta de dependencia hacia Dios no te permite vivir una vida justa.
Desafíate en este día. Hacer la diferencia. Pueblo de Dios, haz lo que Dios te ha pedido hacer. Haz lo que tu Padre te ha pedido hacer. Hoy es un día para hacer la diferencia. El mundo alrededor nuestro se evidencia cada día más y más de su esencia. Pero Dios nos dice que estamos en este mundo, pero ya no somos parte de Él. Ya no somos parte de este mundo. Nuestra patria celestial nos espera en Cristo Jesús. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, hagamos las cosas diferentes. Marquemos la diferencia el día de hoy, tomando la mejor decisión de alinearnos a lo que Dios nos pide. A veces las muchas ocupaciones hacen que perdamos el horizonte, hacen que no caminemos correctamente. Hoy es el día de hacer la diferencia. Dios nos pide a unos que regresemos al redil. Dios le pide a otros, toma la decisión en este día de recibir a Cristo Jesús. Hay necesidad en este mundo perverso y caído. Y Dios está llamando a su pueblo a que es tiempo de hacer la diferencia, haciendo lo que Él nos pide hacer. En el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor. Tal vez en este día, en esta mañana preciosa, hay alguien que no tiene a Cristo Jesús. Tal vez hay una vida en este lugar que no tiene a Cristo Jesús y se da cuenta de que es momento de hacer la diferencia. Se da cuenta que es necesario experimentar el amor de Cristo y poder recibir este tipo de enseñanza espiritual para su vida, para aprender a amar, para aprender a adorar a Dios, para aprender a alabarlo a Dios como Él se merece.